Hola mami, ¿cómo estás? Bueno, perdón que recién contesto, lo que pasa es que anduve para arriba y para abajo. Después te cuento bien, te mando unos audios de esos eternos y te cuento todo bien. Pero nada, para avisarte que estoy bien. Te mando un beso enorme, saludos al viejo, los amo. Hola, hola. Estás escuchando otro capítulo de Mamá, estoy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del amor que me hace tan bien. Mi nombre es Nina Palleiro y hoy vengo con un tema medio picante, medio reflexivo, algo que dio que hablar entre mis amigas, amigos, mis hermanas y que yo también haga por mi parte una investigación al respecto. Sin más preámbulos, hoy voy a hablar sobre vacío existencial. Aunque no creo que sea una sorpresa porque ya lo deben de haber leído en el título del episodio. Pero bueno, me pareció importante hablar de esto porque es algo que sentimos el 90% de los viajeros y bueno, al 10% que no le pasa igual tendría que revisarse a sí mismo porque tampoco creo que sea normal que no te pase. Algo estarás negando, no sé, fíjate. De todas formas, una vez que me fui metiendo más en el tema, me di cuenta que no solo nos pasa a los viajeros, sino a todas las personas que transitan un cambio grande en sus vidas y de repente tienen que amoldarse a una nueva vida. Por eso, quizás lo que habla acá en este episodio te pueda servir aunque no seas viajero. Un poco hicimos alusión a esto en el capítulo pasado en el que converso con mi gran amiga Rocío Britos, que, si no lo escuchaste, anda al capítulo anterior, el número 4, que no tiene desperdicio. Si querés ver el video también que me pasó para mostrarme la cosa más random que le pasó en Europa, puedes verlo en @mamaestoybien_podcast. Ahí estamos en Instagram, mamaestoybien, todo junto, _podcast. Ahora bien, vacío existencial. Entiéndase que donde hay un vacío es porque antes ahí había algo que se perdió, o se dejó, o cambió. Pero antes de abordar el tema, la parte más reflexiva y abstracta de la cuestión, les voy a contar un poco mi historia, como para que más o menos se entienda por dónde viene la mano. Allá por febrero de 2020, yo volvía de viaje. Hacía como 2 años que andaba a la vuelta, viajando por Latinoamérica. En ese momento viajaba muy diferente a como viajo ahora. Hacía a dedo con la mochila en la espalda, dormía donde pudiera tirar la carpa, me sustentaba haciendo malabares en los semáforos, vendiendo artesanías, haciendo música en algunos comedores, entre otras cosas. Por lo tanto, cuando en febrero de 2020 me salió un trabajo en Uruguay por un mes, donde podía juntar un poco de plata y de paso ver a mi familia, volví a Uruguay. Mi idea en ese momento era estar solo ese mes en Uruguay y volver a viajar. Pero en marzo, ¡pumba! Pandemia. No me la esperaba. Sentí que me cortaban las alas, literal. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, decía mi abuela. Aparte de que tampoco tenía idea que iba a durar tanto. Pensé, listo, cuando se abran las rutas de nuevo, salgo. Como los niños no iban al jardín por la pandemia, me contrataron de niñera. Y bueno, y ahí con ese trabajo fui tirando. Pero como soy culo inquieto y siempre algo tengo que andar haciendo, me puse a estudiar. Yo que tenía un montón de tiempo, me terminé las materias que me faltaban del liceo, o sea, secundario, porque sí, con 25 años aún lo tenía pendiente. Y luego me inscribí en facultad. Y gracias Uruguay y la educación pública, que como no sabía qué estudiar, me metí en 2 carreras. Por un lado, astrofísica y por otro lado, telecomunicaciones. Sí, nada que ver, ya sé. Telecomunicaciones la dejé enseguida, astrofísica la seguí un poco más, pero al final donde más puse mi objetivo fue en un curso donde después de mucho chamullo me dieron una beca. Y entonces estudié diseño web, con el objetivo de acercarme un poco a la programación. Enseguidita que lo terminé, encontré trabajo, pero por persistente, porque me postulé a todo lo que se movía, literal. Y bueno, y ahí encontré un trabajo que no era el mejor trabajo, porque no pagaban mal, pero para la cantidad de horas que trabajaba, más la labor que hacía y la exigencia, era bastante mal pago. Me hacían hacer más trabajos de lo que me correspondía, pero bueno, así aprendí un montón y después de un año, porque nunca dejé de buscar, encontré otro trabajo.
Y ahora sí, me pagaban bastante bien. La oficina era en el piso 22 del World Trade Center, o sea, unos edificios altos en un barrio recontra cheto de Montevideo. Tenía una vista hermosa de la ciudad. Además, éramos solo 4 compañeros, de lo que me hice muy amiga y fue un placer trabajar con ellos, de verdad. Y tenía flexibilidad horaria y trabajaba 3 días de 5 en casa. Y ni que hablar que trabajaba en lo que me gustaba. Pero, Nina inquieta, se aburre rápido. De todas formas, desde que entré ahí sabía que mi objetivo era viajar, porque eso es algo que descubrí de mí misma hace mucho tiempo, y es que siempre quiero viajar, es algo que no quiero dejar de hacer nunca en lo posible. Pero como ya no era Latinoamérica por donde quería viajar ahora, y me había puesto en la mente hacer la Work and Holiday en Nueva Zelanda, tenía que ahorrar. Y no es tan fácil juntar como $4.000 en Uruguay cuando alquilás y la comida es carísima. Pero bueno, se logró con este trabajo, saqué la visa y en febrero de 2025 renuncié a mi trabajo. Viajamos en marzo. 5 años después de haber vuelto a Uruguay, volví a salir. Sucedieron un montón de cosas, pero yo en esos 5 años estuve siempre con la manija de volver a viajar. Ahora bien, ¿por qué esta intro tan larga? Para que entiendan el significado de lo que fue para mí renunciar a lo que estuve construyendo con tanto ahínco por 5 años, aunque mi meta siempre fuera viajar. Entonces, ahora imagínense a una nina chocha llegando a Nueva Zelanda, donde siempre soñó estar, pensando que todo era hermoso y que viviría ahí para siempre si pudiera. Una semana después de llegada, entrando a trabajar en una empaquetadora. Al principio, todo bien, era nuevo, no parecía tan malo entrar a las 7 de la tarde, salir a las 6 de la mañana. No parecía tan malo que los recreos duraran 15 minutos. No parecía tan malo que no pagaran la media hora. No parecía tan malo que te exigieran tanto que si pedías para ir al baño en los módulos de trabajo, luego te castigaran con la línea rápida en la que posta perdías la espalda. No parecía tan malo que no te dejaran llevar tu botellita de agua y que los pelitos del kiwi se te pegaran en la garganta. Y voy a terminar la lista acá porque si no, posta que se hace eterna. Pero en definitiva, todo lo valía porque pagaban bien. O sea, unos $26 neozelandeses la hora, que a dólar estadounidense sería más o menos 14 aprox la hora. Pero un día sí me empezó a parecer malo. Un día estaba cansada, me dolía la espalda, estaba estresada de que nos traten como esclavos y pensé en el trabajo que había dejado en Uruguay. Lo flexible que era, lo bien que me iba. Hasta me parecía un tremendo privilegio que podía tomar mate mientras trabajaba y acá ni agua. Y ahí caí lentamente en el vacío existencial. Inminente, de frente, de lleno, de golpe. Me preguntaba qué hice, qué caprichosa, se me pone algo en la cabeza y no puedo parar, pensaba. Si ya había logrado todo eso, ¿por qué me moví? ¡Qué boluda! ¡Qué cagada! Me mandé como me equivoqué. Me puse triste, decepcionada. Se me había caído la idealización perfecta que me había hecho de Nueva Zelanda. Me lo guardé, la verdad. Porque sentí que todos me iban a juzgar. Se supone que cuando cumplís tus metas tenés que estar feliz. Más la Work and Holiday, que es re difícil de sacar, y yo lo logré hacer. Había un poco de negación también. Yo no quería ver que se cayera el sueño que tanto había idealizado en mi mente. La mayoría de mis compañeros empaquetadores eran latinos. Había gente de Malasia, Vanuatu, algún kiwi, pero la mayoría era latino. Y como no nos dejaban hablar mucho, cuando la supervisora no nos veía, siempre hablábamos porque si no era una tortura ver cómo el tiempo no pasaba, pero sí pasaban las miles de cajas de kiwi, porque ni siquiera podíamos usar auriculares. Y un día, una de las latinas me dijo: ¿sabes que no me siento tan bien? Como que no está tan bueno esto. Y yo le digo: yo también. Y a partir de entonces, uno tras otro de mis compañeros latinos empezaron a pasar por lo mismo. Y dije: esto no me está pasando solo a mí. ¿Qué onda? ¿Qué es? Otro día, una chica peruana me dijo: ya está.
no aguanto más, me saqué pasaje, me voy en mayo. Antes que termine tu visa, le digo. Sí, ya fue, me dijo ya. Yo hasta ahí nunca había pensado en irme, la verdad. Con lo que me había costado esto. Tampoco lo pensé en ese momento igual, porque seré impulsiva, pero bueno, después me aguanto las consecuencias. Pero lo que sí pensé fue, ¿y si nunca me hubiera ido? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Y me imaginé en mi anterior laburo, sentada en mi sillita ergonómica, tomando mate, mirando por la ventana desde el piso 22 cómo se oculta el sol por allá atrás de la iglesia del Cerrito de la Victoria, entregando el proyecto a la hora que quisiera porque eran mega flexibles con el horario. Y ustedes creerán que esto me habría parecido un sueño al lado de la empaquetadora. Pero les juro que al imaginarme eso dije, ¡ay no! ¡Qué angustia me daría estar allí! Viviendo la misma vida de siempre, viendo la misma vista de siempre, viendo el sol ocultarse en el mismo lugar, haciendo lo mismo todos los días. Como verán, soy una persona muy cambiante. Lo único que en mí nunca cambia es que soy cambiante, justamente. Y ahí me di cuenta que estaba donde quería estar. Porque no importaba dónde fuera, yo quería estar viviendo una vida diferente. Porque lo que más me gusta a mí es jugar a tener vidas diferentes todo el tiempo. Y me sentí aliviada de darme cuenta que sí había tomado una buena decisión. Y era obvio que no iba a ser como imaginaba, porque si era como imaginaba, no habría sorpresas, no habría aprendizaje de nada, aburridísimo sería. Ojo igual, que haberme dado cuenta de esto no quiere decir que haya salido de mi vacío existencial. Porque ahora tocaba terminar de romper la idealización, tocaba encontrar mi nueva identidad, adaptarme al espacio en el que estaba y demás. Pero bueno, di el primer paso. Pensarme, validarme y avanzar. ¿Te sentís identificada o identificado con esto de casualidad? Porque pasar por una crisis existencial cuando cambias de una forma de vida a otra es más viejo que el agujero del mate. Todos pasamos alguna vez por un vacío existencial. Entre el antes y el después de ser mamá o papá, entre el antes y el después de recibirte y dejar de ser estudiante, entre el antes y el después de mudarte a una casa, y etcétera, etcétera, porque motivos para romper nuestra identidad hay tantos como personas en el mundo. Bueno, de hecho más, seguro. Y bueno, yo no soy psicóloga, pero tengo experiencia viviendo, ponele, y autopensándome, que creo que es una de las cosas que más me gustan. Y creo que la identidad que nos hacemos y que va cambiando a medida que vamos viviendo es fundamental para el funcionamiento de nuestra mente racional, que necesita estructuras y soportes para poder seguir viviendo y armando una vida en base a lo que quiero, deseo, necesito. Pero creo que esta identidad está armada por muchos factores y siento que una ínfima parte es realmente nuestro deseo. Está armada sobre todo por nuestra cultura, patrones familiares, sociedad, etc., a la que vamos siendo funcionales, ¿no? Incluso aquello a lo que nos revelamos es una condición externa, porque si no existiera tal cosa, no nos podríamos revelar a ello. Pero en fin, para no irnos por las ramas, si yo te pregunto, ¿quién sos? Seguramente me decís, me llamo Juan, soy ingeniero, soy hijo de tal y tal, vivo en tal lado, pero eso, ¿realmente es tu identidad? O sea, estamos acostumbrados a que esa pregunta nos la haga otro. Entonces, siempre respondemos con lo más externo de nuestra identidad y pensamos que esa es toda nuestra identidad. Pero si te preguntaras, ¿quién soy? ¿Responderías lo mismo? O sea, ¿dónde queda la parte soy alegre, soy extrovertido, soy soberbio, me gusta ir a la playa, tener tiempo para estar solo me da calma, o soy bueno escuchando y mis amigos siempre me buscan mi consuelo? Esas cosas son las que podría llamarse nuestra esencia. Eso que sí puede cambiar, pero más por un cambio interno que por un cambio externo, ¿no? Ahora, imaginémonos que este Juan imaginario, ingeniero, que vive en tal lado y es hijo de tal y tal que inventé recién, se va a Nueva Zelanda. Y de repente deja de ser el ingeniero, porque ya no trabaja de eso y al empleador no le importa qué hacía en su país. Deja de vivir en ese tal lado.
A nadie le importa de quién es hijo. De hecho, ni pronuncian su nombre bien y le dicen John. Ponele. Al principio es divertido. No, no es John, es Juan. A la quinta te resignaste a ser John. Y de repente, la identidad que tanto sentías que te pertenecía, que tanto sentías que era algo intrínseco a vos, ya no está. Cosas que dabas por hecho, ya no sos. Y perdés el control que pensabas que tenías, porque te ven diferente. Y aunque hayas soñado toda tu vida en hacer lo que estás haciendo, hay muchas cosas que no tuviste en cuenta y se te cae el velo de repente. ¿Y qué ansiedad da ver que no tenés el control? O sea, darte cuenta que nunca lo tuviste, que nada es estático para siempre, que nada te pertenece del todo, ni siquiera tu propia identidad. Cosas que pensaste que nada podía ser más tuyo. Y bueno, ahí, crisis. Santa crisis. No son fáciles de transitar las hijas de la gran puta, pero cómo las honro. Gloriosas las crisis que me hicieron ser quien soy hoy. Gracias a cada una de ellas. Transformadoras, innovadoras, inspiradoras, enorgullecedoras. La bandera de la crisis al firme. Ojo igual, que hay que saber salir de ellas y cada uno tendrá sus herramientas y quien no las tiene, hay miles de terapias que pueden acompañar el proceso o amigues o lo que a cada uno le haga bien para el corazoncito. El tema está en cómo transitarlo porque es ineludible. Como es un tema que me interesa mucho, lo estuve hablando con amigues, pero sobre todo con mis 3 hermanas que son mis mejores amigas. Que no solo me interesaba un montón su punto de vista, sino que también me interesaba acercarme como a otro tipo de vacíos existenciales que no necesariamente tuvieran que ver solo con viajar. Y ellas me contaron sus momentos en que sintieron vacío existencial y al final de cuentas no es que todos los vacíos existenciales sean lo mismo, pero más o menos todos nos llevan al mismo lugar. Y bueno, esto una cosa lleva a la otra, les terminé preguntando cómo hacen para rescatarse de ellos. Y mi hermana Ange me dio una de las mejores respuestas para mí y que creo que resuena mucho conmigo también, que fue: yo creo que soy poderosa y voy y hago y después veo cómo me acomodo. Y siento que es muy interesante esto, porque cuando un vacío existencial te atraviesa es justamente eso. Te pasa por arriba con todo y no hay mucho que puedas hacer, la verdad. Más que cuidar tu alimentación, sueño y esas cosas. Pero es como si agarraras un vaso de agua y lo sacudieras para todos lados. Van a haber ondas chocando por todas partes y luego lentamente se va a ir acomodando todo en el lugar de nuevo. Y no hay mucho que uno pueda hacer más que esperar, la verdad. Y lo mismo pasa con esto. Volvés a tomar una forma después que las cosas se van acomodando. Van haciendo una nueva identidad en ese vacío existencial. Se va llenando. Pero luego, cuando miramos para atrás, cuando pasamos un vacío existencial por una decisión tomada por nosotros, como, no sé, emigrar o una maternidad planeada o una mudanza, vemos que fue porque necesitábamos ese vacío existencial. Porque el lleno existencial o el colapso existencial que teníamos antes no daba para más. Había que moverse, había que vaciar eso que ya no funcionaba. Pero no nos bancamos el vacío, porque no tenemos de dónde agarrarnos. Es como el pánico de la hoja en blanco que le pasa a los pintores, que ven la hoja en blanco y no saben por dónde arrancar. Pero la verdad que es hermoso. A mí me encanta. Pero bueno, soy una eterna buscadora de las emociones intensas, ya sé. No sé si a todos les divierte tanto. Pero no me digan que después de pasar por eso, cuando nos encontramos del otro lado, no nos vemos más grandes a nosotros mismos. Eso es hermoso, sentirse orgulloso de uno mismo, de lo que logró, de haberse animado, de haber aprendido que somos más que una profesión o que un nombre incluso. Y de repente, del otro lado del mundo, ya no sos Juan el ingeniero, sos, no sé, el mejor plantador de boniatos. O de repente, ya no sos Marta, la que siempre salía de fiesta, ahora sos ¡Mami, te amo! A mí eso me parece divertidísimo.
Me acuerdo que en mi anterior trabajo me jodían con Nina, la de las muchas vidas, porque la cantidad de veces que he cambiado de identidad, algunas fueron más amigables, otras mediante crisis, y algunas son, no sé, tan viejas que seguro hubo crisis, pero ya ni me acuerdo. En fin, todos tenemos crisis en algún momento de la vida, pero ahora como para ir cerrando, me gustaría contarles lo que dice una psicóloga que escuché por ahí sobre la crisis migratoria, que me pareció súper interesante. ¿Qué dice? Que emigrar es como volver a la adolescencia, porque de un día para el otro perdés tu sensación de pertenencia, tu grupo de amigos, tu estatus social. Y ahí nos surge el mismo deseo que teníamos en la adolescencia, con las ganas de encajar y de diferenciarnos del resto al mismo tiempo. Y al conectarnos con esta vida pasada, entre comillas, nos da la sensación de retroceso del desarrollo personal, pero no hay nada más alejado de eso. Más bien nos estamos reinventando, sí. Qué palabra hippie de autoayuda, decirle como quieras, pero en cada reinvención de la identidad somos más conscientes y nos acercamos más a nuestra esencia y lo que queremos y lo que no queremos para nosotros. Y es por eso que me gustan tanto las crisis, porque sin crisis no hay autopensamiento ni autopercepción consciente, porque los humanos somos cambiantes. Yo valoro más a una persona que un día piensa una cosa y al otro día puede decirte, ¿sabes qué? Lo pensé bien y capaz ya no creo eso. Ahora creo esto otro. Lejos de parecerme un hipócrita, me parece una persona autocrítica que no sostiene una verdad solo por sostener una identidad o un estatus. Se piensa y se autocuestiona, porque el pensamiento y la identidad son tan dinámicos como el propio ser humano. Así que, gracias a nuestras piernas que nos permiten movernos de acá para allá y gracias a los vacíos existenciales que nos permiten crecer y ser quienes somos. Y para cerrar voy a decir la frase favorita del Sony, que es una frase hermetista que está en el libro del Kybalion y que es poderosísima a mi forma de ver. Para nacer, primero hay que morir. Bueno, la anécdota random que traigo hoy tiene un poco que ver con la idealización que tenía de Nueva Zelanda antes de llegar acá. Hay muchas idealizaciones que se me cayeron, pero esto sí se cumplió. Yo dije, debe ser todo perfecto a nivel urbanización allá. Y pues sí, como buen primer mundo, entre comillas, que es, las calles están muy limpias. No ves papeles tirados en ninguna parte. El pasto de los parques siempre está súper mantenido, igual que las miles de flores que tienen plantadas por todos lados. Nueva Zelanda es un país con muchas flores. Pero de verdad, muchas flores, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas. Y le da tremendo detalle así de color a las decoraciones de las ciudades y pueblos. Y las calles siempre están bien señalizadas, en buen estado o las están arreglando. Que la verdad que ya que hablamos de esto, hay miles de conos naranjas en todas las rutas. Pero cuando digo miles, son miles, en serio, No sé si tiene algún tipo de arreglo el gobierno con el tipo que vende conos, pero la verdad que está lleno. No solo en las calles que están arreglando, de repente, porque sí, hay conos en la ruta marcando algo. Y no basta con 2 o 3. Son cuadras y cuadras de un cono a 20 centímetros del otro. O sea, gracias Nueva Zelanda por ser tan ordenada y siempre arreglar todas las calles, pero me parece un montón. De todas formas, esto no es lo que más me ha sorprendido en las rutas de Nueva Zelanda. Hace poco estuve haciendo un road trip, o sea, un pequeño viaje, y entonces estuve andando por varias rutas de la vuelta. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que hay puentes de una sola vía. O sea, que solamente puede pasar una mano de la ruta. O sea, tienen preferencia en algunos los de la derecha, en algunos los de la izquierda, hay un cartel que te indica antes, pero me llama muchísimo la atención porque esto están rutas con muchas curvas y que son, no sé, de 110 kilómetros por hora. Entonces vos de repente te acercás a uno de estos que son de una sola mano y tenés que ver si sos vos el que tiene preferencia o el otro. Entonces si
sos vos el que tiene preferencia. Si viene uno del otro lado, te tiene que dejar pasar. Y si es el otro y te venís acercando al puente y ves que viene otro de frente, tenés que dejarlo pasar para después meterte vos. O sea, la verdad que no sé si lo hacen para disminuir la velocidad o qué, pero a mí me parece peligrosísimo, la verdad. Pero bueno, como para que se imaginen esto, hice un pequeño videíto que si lo quieren ver lo voy a estar subiendo a cosas random que subo siempre a el Instagram del podcast, que es @mamaestoybien_podcast. Mamá estoy bien todo junto, _podcast. Ahí pueden ver el resto de los videitos que subí y bueno, particularmente este del que estoy hablando. Y bueno, me voy despidiendo, pero no por mucho porque cada tanto surgen temones de los que tengo ganas de hablar y sale episodio cuando menos te lo esperes. Aparte, tengo una entrevista pendiente con un gran amigo del alma y ¿quién te dice que no sea el próximo capítulo, Sabes la cantidad de anécdotas y data que tiene, así que no se lo pierdan. También los invito a intercambiar en los comentarios de Spotify o de Instagram, que me hagan sugerencias o apoyen el proyecto para ver si voy por el buen camino o no sé, le estoy errando como la espera. Que también me cuenten si les pinta, si han pasado por vacío existencial y cómo lo han superado, para que todos nos sintamos identificados y un poco más acompañados y nos demos cuenta de que no es algo que solo nos pasa a nosotros, sino a todos, por ser humanos. Así que, bueno, les dejo un abrazo apretado y nos vemos, nos escuchamos, nos leemos pronto. Chau, chau. Si estás pasando por una crisis existencial y no sabes cómo salir, no te quedes solo, no te quedes sola, no te encierres. Si una crisis nos tiene demasiado enroscados, nos puede llevar a la depresión. No estás sola, no estás solo. Busca la terapia que mejor te ayude a transitarlo. Y si no tenés el sustento económico para hacerlo, busca grupos de gente que esté en la misma que vos. Déjate acompañar y ofrece tu compañía a alguien más. Transitar la crisis juntos nos hace crecer más rápido y mucho más lindo.